Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Su servidora, Esther Tlaxaniconde. En esta ocasión me da gusto acompañarlos en el módulo 1, Tecnología de la Información y Comunicación. Como ustedes saben, estamos dando inicio a este reto de 23 módulos que van a llevar en su formación de prepa en línea CEP, lo cual pues me da mucho gusto que estemos iniciando ya con toda la disposición y con toda la actitud de aprender nuevas cosas. ¿Por qué colocan el módulo 1, en este caso tecnologías de la información y comunicación? Una de las principales razones es porque nuestros estudios se van a llevar a cabo a través de Internet, haciendo uso de estas tecnologías que nos van a permitir conectarnos en tiempo real desde cualquier parte del estado y asimismo poder interactuar con nuestros compañeros para irnos conociendo. Es como esta apertura en la que nos presentamos con nuestros compañeros, con nuestros facilitadores y nos familiarizamos también con el entorno con el que vamos a estar aprendiendo. Es cierto que ustedes pues ya llevaron el módulo propedéutico, entonces de alguna manera ya conocen cómo se estructura, ya saben cuáles son las herramientas y cuáles son las figuras con las que van a estar trabajando durante este módulo. Entonces, reitero, estamos trabajando en el módulo 1, Tecnología de Información y Comunicación. El nombre de su servidora, Esther Tlaxaniconde, y aquí también les dejo mi correo electrónico. No se preocupen por anotarlo en este momento, ya que también se los he proporcionado en la sección de avisos. ¿Hasta aquí vamos bien? De acuerdo. Vamos entonces a continuar. En nuestro orden del día vamos a hablar de las generalidades de esta semana y en sí de todo lo que vamos a abarcar en las 4 semanas que va a durar nuestro módulo. Vamos a hablar del encuadre del módulo, de los foros de participación y actividades de entrega, la disponibilidad, en este caso, para las asesorías virtuales y finalmente las dudas o comentarios. Aunque este apartado está al final, yo les recomiendo que si ustedes van teniendo dudas durante la sesión, las puedan expresar. En la parte inferior tienen un iconito de un muñequito levantando la mano. Ese ustedes lo pueden ocupar también en caso de que tengan alguna duda y requieren que yo me detenga. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, dentro de estas generalidades veíamos que al igual que el módulo propedéutico, nuestro módulo va a durar 4 semanas. Quiere decir que dimos inicio el día de ayer, lunes 18, ay, me equivoqué, perdónenme, aquí puse otras fechas. Denme un momento, creo que tengo otra presentación. Esta diapositiva me parece que no es. Permítanme un segundo. Listo. Ahora sí, continuamos. Estábamos hablando de las generalidades. ¿Por qué les comentaba esto? Porque las fechas estaban ahí un poco dispersas. Ahora sí las corregimos. Nuestro módulo es del 25 de mayo al 21 de junio. Habíamos comentado que son 4 semanas. En estas 4 semanas nosotros vamos a estar trabajando con diferentes temáticas. En la unidad 1 hablamos de las TIC en la sociedad.
Y también algo importante que ustedes deben tener en cuenta es que van a contar con el acompañamiento de un asesor tecnológico. Este sí deberían anotarlo para tenerlo a la mano. Quien nos va a estar acompañando se llama Mariana López Mendoza. El correo electrónico al cual vamos a poder escribirle es soportemódulo1@prepaenlinea.c.gov.mx. ¿Para qué nos sirve o en qué nos ayuda tener un asesor tecnológico? Pues bien, en estas semanas nos va a servir si olvidan su contraseña, si no recuerdan cómo ingresar, si no saben cuál es la IP, ya se las proporcionamos, tanto su servidora como la tutora la ha brindado, pero en caso de que no la recordemos, bueno, podemos escribirle también a Mariana. Si algún documento no abre, si algún video no funciona, si no sabemos cómo utilizar algún programa o algún software para mandar la tarea, en primera instancia lo pueden dirigir conmigo, pero también lo pueden dirigir con Mariana López. Entonces, ella nos va a estar acompañando en todo este aspecto tecnológico. Cuando ustedes escriban, la recomendación siempre es que sean precisos en la información. Por ejemplo, que mencionen en el asunto si tienen alguna dificultad, alguna duda, olvido de contraseña o problema para ingresar a la plataforma. En el mensaje, iniciar siempre con un saludo. Hola, buen día, buenas tardes. Mi nombre es Esther Tlaxani, estudiante del módulo 1, y ya colocar ahí nuestro grupo y mencionar el problema. Si se puede enviar una captura de pantalla, mejor, porque así vamos a tener una respuesta más rápida y concreta. De lo contrario, pues vamos a tardarnos más en lo que nos dan respuesta, en lo que nos vuelven a preguntar nuestros datos, etcétera. Entonces, lo ideal es que, aunque contamos con el apoyo del asesor tecnológico, es que ustedes sean precisos con la información que solicitan. Muy bien, entonces comentaba hace un momento que estamos trabajando en la semana 1, que son las TIC en la sociedad. Nuestro propósito es desarrollar el uso de las TIC como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de forma creativa en la red sobre temas pertinentes con la realidad cotidiana, de tal manera que éstas nos favorezcan en la resolución de problemas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que buscamos es que ustedes sepan buscar información en Internet. ¿Por qué? Porque mucha de esta información, alguna es válida, otras no. Algunas se consideran contenido basura y algunas otras nos van a servir para dar un sustento teórico a nuestra tarea. Entonces, el paso 1 de nuestro módulo es que aprendamos a usar la tecnología para buscar información. Una vez que tenemos resultados, es seleccionar toda aquella que nos sirve para que elijamos aquellas fuentes de información que sí nos van a servir para hacer nuestras tareas. Y así nosotros podamos tener un aprendizaje útil o significativo, de tal manera que seamos partícipes de lo que se llama como sociedad del conocimiento. Adelante, ¿te escuchamos? Adelante, Adaldinos. Entonces, si quieras usar tu micrófono o nos escribes. Tu duda es que si pueden hacer un chat con un grupo de estudios, pueden hacerlo entre ustedes sin ningún problema. En mi caso particular no, pero entre ustedes sí. Es decir, ¿por qué en este caso yo no participo? Porque yo atiendo sus dudas a través de la plataforma y del correo electrónico. Entonces, en el WhatsApp, si ustedes gustan hacerlo, no hay ningún problema, pero insisto, creo que para que fluya una mayor comunicación, pues sería entre ustedes, y ya solamente alguna duda específica o particular, pues entonces ya me la escribirían a mí. Ok, continuamos. ¿Qué son las TIC? Vamos a ver a menudo este acrónimo. Acrónimo es la abreviación de estas palabras, que es Tecnologías de la Información y la Comunicación. En algunas ocasiones vamos a encontrar que tiene una S que dice TICs, o en algún otro que dice las TIC. Entonces, esto es únicamente el singular o el plural de las palabras para referirnos a estas tecnologías. Vamos a encontrar que al hablar de tecnologías de la información, significa que nosotros podemos tener acceso a aquella información que se almacena en servidores, en la red, en la nube.
Por ejemplo, si ustedes ahorita toman su teléfono y se conectan, buscan una palabra, automáticamente van a tener un resultado. Si ustedes se conectan a una computadora, van a tener que utilizar un programa que se llama navegador y después un buscador para encontrar la información que busquen. Entonces, al encontrar, si nosotros ahorita colocamos en el internet una palabra, nos va a dar muchísimos resultados. Entonces, lo primero que hacemos es tener la información. Al tener la información, lo que buscamos es que ésta se pueda procesar, es decir, que tú abras ese enlace, selecciones nada más la información más importante y luego podemos hablar tal vez de la parte de gestionar, al guardar el archivo original y hacer tal vez un resumen, hacer una ficha técnica, hacer un mapa mental, es decir, lo que tú quieras hacer con la información que estás recabando. También podemos almacenarla a través de las nubes de almacenamiento. Ustedes ya trabajaron, por ejemplo, con Drive o con Dropbox o cualquier otra nube como OneDrive para que almacenen ahí tanto archivos como videos o cualquier otra información que se pueda almacenar en estas nubes. También nosotros podemos enviar y recibir información, ya sea de forma directa como un archivo o bien a través de enlaces. Nosotros vamos a utilizar algunos programas para hacer cálculos, como son las hojas de Excel, ya que si nosotros representamos la información de forma gráfica o hacemos funciones para hacer operaciones aritméticas como sumas, restas, multiplicación, división, entre otras, pues bueno, esta información nos puede llevar a tomar mejores decisiones. Y finalmente, no solamente es usar la información, sino hacer algo con esa información, de tal manera que lo que se busca es no solamente que seamos consumidores de la información, sino con la información que hemos encontrado y seleccionado, seamos capaces de crear y compartir nuevo conocimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Muy bien. Podemos ver entonces que dentro de las TIC en la sociedad se ha hablado de no solo acceder a la información, sino de acceder al conocimiento, de tal manera que estos efectos están relacionados con las desigualdades de los países, ya que incluso se ha llegado a decir que lo que distingue a un país rico o pobre no solo es el capital con el que tengan, con el que cuente cada país, sino con la capacidad que puedan tener los hombres y las mujeres para generar conocimiento. Entonces, aunque tenemos un sinfín de información a través de Internet, nosotros también debemos aprender a hacer un uso responsable de la información que se presenta. No solo vamos a encontrar lo primero que aparezca como resultado y tampoco vamos a compartir lo primero que se nos ocurra. Nosotros tenemos que distinguir ventajas y desventajas para no incurrir en alguna de estas prácticas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de ventajas, podemos decir que el acceso a la información es una de las principales ventajas y que no todos actualmente tienen. Es decir, nosotros podemos decir, pues tenemos acceso a la información desde nuestro teléfono, desde nuestra tableta, desde nuestra computadora, pero hay muchos lugares en donde ni siquiera tienen luz, o hay lugares donde tienen teléfonos, pero no tienen conexión a Internet, etcétera. Entonces, aunque esto va creando una brecha digital, definitivamente el poder tener acceso a la información sigue siendo un privilegio y sigue pudiendo ser una de las principales ventajas. También podemos ver que algo de lo que nos facilita es la comunicación inmediata. Ya no tenemos que esperar horas para poder tener una respuesta o para poder enviar algún mensaje. Podemos tener el acceso a la educación, ya que, por ejemplo, Prepa en línea CEP, pues nos brinda esta oportunidad a través de los medios digitales. Podemos ver también los avances en el sector de salud, ya que muchos de estos trabajan a través de sistemas computarizados, nuevas formas de trabajo, como es, por ejemplo, el caso del facilitador o del tutor que los acompaña a ustedes, ya que actualmente nos encontramos en casa y desde casa estamos haciendo esta sesión con ustedes en los diferentes estados en los que se encuentran. También podemos ver que hay muchos negocios y empresas que han surgido solamente en el espacio virtual o en el espacio online. Vemos también que existen muchos programas y aplicaciones de diversión, entretenimiento o recreación. Mientras tanto, así como surgen estas ventajas, si nosotros no sabemos administrarlas, también hay desventajas que nos pueden afectar.
¿Como cuáles? Bueno, tal vez preferimos una comunicación escrita y mediada por las tecnologías y que estamos incurriendo en el aislamiento. Entiendo ahora que por la pandemia nos vemos obligados pero algunas personas se aíslan más allá de esto. Vemos también que así como hay negocios que son serios y formales, hay otros negocios que se consideran como tipo fraude y solamente estafan a las personas. Vemos también que con la medida de creación en cuentas y aplicaciones de la información, muchas veces también se tiene acceso a acoso infantil, por el cual se pide o se busca que protejamos la información personal y aún de los más pequeños, en este caso hijos, sobrinos o personas más pequeñas en casa. Vemos también que otra de las desventajas pues es la red de distribución de pornografía, las extorsiones y comentaba hace un momento la brecha digital, que se refiere a aquellos aspectos en los cuales la tecnología no ha llegado, y muchas veces también a las distracciones. Por ejemplo, a lo mejor ahorita yo creo que me están poniendo atención y que están siguiendo la clase, pero tal vez tienen el celular en la mano y al mismo tiempo están chateando con alguien más. No puedo verlos, pero es una opción. O a lo mejor tienen la computadora prendida y también tienen la televisión, y es la televisión y a lo mejor escuchan la sesión al mismo tiempo. Es decir, hay muchas variantes con las cuales pueden ser distractores. Vamos a dedicar tiempo para hacer nuestra tarea. A lo mejor decimos, me voy a conectar para hacer la tarea. Y de repente dicen, bueno, pero 5 minutos para revisar el Facebook o 2 minutos para contestar un mensaje, y nos vamos haciendo más tiempo del que planeábamos para hacer nuestras tareas. Entonces también puede ser una desventaja si no organizamos nuestro tiempo y nuestra atención para poder llevar a cabo lo que estamos haciendo. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Entonces vamos continuando. Vemos que al hablar de un océano de información, nos referimos a que hay muchos navegadores que nos permiten hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, estos navegadores como Chrome, como Opera, como Explorer, Firefox y Safari son navegadores. ¿Qué es lo que van a permitirte? Son programas que te permiten conectarte a Internet para entrar a los buscadores. Google entonces es un buscador. Hay más, pero es un ejemplo. Ustedes escriben aquí las palabras que quieran y les van a aparecer información en diferentes formatos. Estos diferentes formatos, a su vez, vamos a poder encontrar que tienen algunos criterios para determinar si nuestra información es confiable o no. Por ejemplo, cuando hablamos de credibilidad, de precisión, de razonabilidad y de soporte. Todos estos criterios que nosotros vamos a considerar son basados en un autor. Este autor llama a esta metodología CARS, y le llama CARS porque dice, al menos verifica que tu fuente de información cuente con estos datos. Si cuenta con estos datos, entonces podemos ver que es una información confiable, de tal manera que la información se convierte en el motor fundamental del desarrollo y el crecimiento social de un país. Muy bien, voy a mostrarles ahora una pantalla para poder hacer esta búsqueda utilizando el navegador y el buscador, como hace un momento les comenté. Permítanme, voy para allá. Listo, creo que ustedes también pueden ver mi pantalla, y en esta podemos ver que tenemos un navegador. En este navegador nosotros nos estamos conectando a Internet. Nosotros vamos a desde google.com, es decir, desde esta caja de búsqueda, pero también hay otros que nos permiten tener una información académica. Aquí vamos a poner, por ejemplo, Google Académico. Y al dar clic, automáticamente nos aparecen diferentes resultados. Elegimos, por ejemplo, el primero. Y dentro de esta búsqueda vamos a poner TIC o tecnologías de información y comunicación. Vean, y aquí me aparecen diferentes resultados. ¿De acuerdo? Entonces podemos regresarnos y poner otras palabras. Por ejemplo, TIC en la sociedad. Damos Enter. Y aquí nos van apareciendo más conceptos. Ahora,
¿Qué pasa con la información que vamos consultando? Aquí le antecede una palabra, por ejemplo, dice que es PDF, aquí que es una página web y así sucesivamente. Nosotros podemos seguir revisando estos títulos y dar clic en alguno de ellos y ya poder encontrar la información. ¿Cuál es la diferencia básicamente al hacer la búsqueda con Google Scholar? Que la información es filtrada y nos da resultados un poco más específicos en cuanto a la validación de la información y que es expuesta por repositorios y por universidades que de alguna manera se consideran confiables, más a que nosotros solamente pusiéramos en el navegador de Google. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en alguna fuente de información? Lo que vamos a buscar es que la información tenga un autor y vemos entonces, ¿tiene un autor? Sí, sí tiene un autor, se llama Francisco Martínez Sánchez. ¿Tiene un año de publicación? Sí, vean, es en el 2009. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el autor, ya tenemos el año, el título de la obra puede ser esta, Mitología de las TIC, Sociedad y la Enseñanza. Y aquí ya nos aparece la información. Nosotros ya podemos consultar el PDF que es completo para leer todo el texto. Y entonces nos aparece que es de la Universidad de Murcia, de Francisco Martínez, Mitología de las TIC en la enseñanza y en la sociedad y en la enseñanza. Y aquí ya nos aparece el resumen y aquí ya podemos encontrar más información. Claro que no vamos a leer todo porque igual no todo nos sirve, pero sí vamos a seleccionar aquella información que nos sirva para hacer nuestra tarea o para tener un conocimiento más amplio acerca del tema que estamos investigando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Lo que vimos ahorita fue el proceso de búsqueda de información. Muy bien, entonces ya que nosotros hemos hecho nuestro proceso de búsqueda de información, vamos a utilizar algo que se va a llamar referencias. Algunos le llaman bibliografía, pero como nos estamos basando en una metodología para citar la información, se van a llamar referencias y se van a citar en el formato APA. Un ejemplo es esto que está aquí del lado derecho, estoy señalando con el cursor, que se refiere, por ejemplo, al apellido del autor, a la inicial su nombre, al año de publicación, al título que estamos consultando, la palabra recuperado de, y ahora sí colocamos el enlace, de tal manera que cuando hablamos de las referencias, no solamente es poner el enlace, sino poner todos los datos de la fuente de información que estamos consultando. Muy bien. Entonces, ya que vimos la búsqueda de la información, esa es una de las primeras actividades que vamos a llevar a cabo para hacer las actividades de esta semana, pero les explico cómo va a estar distribuido nuestro módulo. Vamos a tener 4 semanas. En estas 4 semanas vamos a trabajar algo que se llaman actividades integradoras. ¿Qué quiere decir? Que vamos a revisar los contenidos y a elaborar en cada semana estas actividades. En la semana 1 tenemos 2 actividades integradoras, una actividad socioemocional, que es la que van a trabajar con la tutora, y un puntito verde que se llama actividad de plataforma. Esta actividad ustedes la realizan automáticamente al navegar por la plataforma y revisar los recursos y contenidos. En la semana 2, nuevamente 2 actividades integradoras y nuevamente el recorrido que ustedes hacen automáticamente en la plataforma. En la semana 3, 2 actividades integradoras, una actividad socioemocional y el recorrido de plataforma. En la semana 4 es básicamente nuestra semana más pesada porque es cuando trabajamos el proyecto integrador tomando en consideración las actividades integradoras de las semanas anteriores. Trabajamos un foro de integración. Durante las otras semanas también tenemos otros foros que se llaman foro aprendiendo, pero esos no se evalúan. El que se evalúa va a ser hasta la semana número 4. Ojo, porque hay otros foros que son actividades integradoras, pero en este caso hablamos solamente del foro de integración.
la actividad de autoevaluación y nuevamente el recorrido que ustedes hacen en la plataforma. Muy bien, no sé si con estos criterios tengan alguna duda. Generalmente son los mismos que se utilizan en todos los módulos y que sin duda llevaron a cabo en el módulo propedéutico. De acuerdo. Ahora, vamos a hablar de algo que se llama extensiones de fecha y también de segundos envíos de actividades. La extensión de fecha es cuando ustedes tienen una situación extraordinaria y por alguna razón no pudieron hacer el envío de su tarea durante la semana. La verdad es que este punto es un poco difícil porque ustedes tienen toda una semana para hacer la tarea, es decir, pueden empezar a revisar desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para hacer su tarea. Y si aún así cada quien tiene las razones que se presentan o las circunstancias que se presentan, y si aún así alguien no la puede hacer, bueno, se puede solicitar una extensión, en este caso con su servidora, es escribir y explicar por qué razón no pudieron hacer el envío de la tarea. Se puede solicitar esta extensión hasta 72 horas después del cierre. Quiere decir que si ustedes escriben, por ejemplo, el lunes y la actividad cerró el domingo, voy a valorar la situación por la cual no lo pudieron hacer y entonces posiblemente les habilite la extensión de la fecha para que lo puedan entregar. Pero si, por ejemplo, la semana cerró el domingo y ustedes solicitan que abra la tarea el día viernes, pues ya no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque solamente es hasta 72 horas después del cierre de las actividades. ¿Qué pasa en la semana 4? Eso solamente aplica de la semana 1 a la semana 3. En la semana 4 no se pueden solicitar extensiones porque es el cierre del módulo, es el cierre de la semana y por tanto pues ya no se puede solicitar extensión bajo ninguna circunstancia. En el caso de la semana 1 a la 3 sí se puede, pero tampoco es que lo vayan solicitando cada semana. Se puede otorgar una y a lo mejor hasta 2 veces, pero no cada semana. Entonces aquí, por favor, yo los invito a que tomen sus precauciones y que realicen las actividades durante los primeros días para que no tengan que esperarse al final. Vemos también que en algunas ocasiones solicitan hacer el envío de la actividad 2 veces. Esto solamente se puede hacer en caso de que una actividad tenga la calificación de no evaluable. ¿Cuándo pasa esto? Cuando, por ejemplo, se les pide un enlace y cometen el error de que no es visible. En ese caso, tal vez se pueda hacer la extensión de que puedan volverlo a claro, siempre y cuando estemos durante la semana de esa actividad. Veo que alguien levantó la mano, no sé si quiera comentarnos, Kenia, o escribir la duda, como sea. Disculpe, es que como Estamos. estoy conociendo la plataforma, fue sin querer. Ok, está bien, sin problema. Estoy escuchando. Sí, gracias. Gracias. Entonces podemos ver que de la semana 1 a la semana 3 podemos solicitar la extensión hasta 72 horas después en caso de alguna situación extraordinaria y no es de forma continua. En la semana 4 no hay extensiones bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque es la semana de cierre y ustedes tienen que tener su calificación para ver quiénes pueden optar por el periodo de recuperación y quiénes no. En el caso de los segundos envíos solamente aplica cuando la actividad es no evaluable. Espero que esto haya quedado más claro. Lo vamos a ir trabajando también durante el módulo. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las actividades integradoras. Vamos a realizar dos. Una se llama buscar información y la otra se llama uso e impacto de las TIC en la sociedad. Lo primero que vamos a trabajar son la elección de fuentes confiables, el manual de citas y referencias. Lo primero que habíamos visto hace un momento, pues, fue lo de cómo buscamos información y cómo sabemos si la información es confiable. En algunos casos, ustedes pueden decir, es que Wikipedia es confiable. ¿Ustedes qué piensan? ¿Wikipedia es confiable, sí o no? No. No. Ok, ¿alguien más? Yo considero que a veces sí.
Ok, aquí vamos a identificar por qué sí y por qué no. De hecho, Wikipedia puede darnos un acercamiento a la información. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros resultados que nos muestra cuando buscamos cualquier cosa. Entonces nos permite tener una idea de lo que se trata, pero no podemos utilizarla como una fuente confiable. ¿Por qué? Porque una fuente confiable requiere tener un autor, un año de publicación, título, información objetiva y fuentes de soporte bibliográfico. Ahora, Wikipedia no puede considerarse así porque únicamente es un recurso abierto y al ser un recurso abierto significa que cualquier persona con o sin la experiencia puede publicar información. Entonces, por eso es que no se considera un recurso confiable y nosotros tenemos que buscar aquellas fuentes de información que tengan estos criterios que acabamos de mencionar. Ahora, voy a compartirles la ventana de nuestro módulo para que ustedes vayan viendo la actividad integradora que vamos a realizar en esta semana. Listo, nosotros estamos ahora viendo lo que es el módulo 1. En el módulo 1 nosotros identificamos que estamos trabajando en la semana 1, las TIC en la sociedad, e incluso aquí nos da la fecha, del 25 al 31 de mayo. Quiere decir que tienen toda esta semana para hacer el envío de sus actividades. Vamos a clasificarlas. Esta guía, ustedes van a checarla para que les diga, por ejemplo, cómo organizarse durante los días de lunes a viernes, considerando que sábado y domingo son días que no son hábiles. Lo pueden utilizar para hacer sus tareas, pero reitero, no son hábiles y lo ideal es que trabajen de lunes a viernes para que descansen esos 2 días. Durante estos días ustedes van a revisar estos materiales, aunque pueden ser muchos. Lo que yo sugiero es que vayan focalizando aquella información que necesitan para hacer las actividades. Y en esta tercera línea, vean, están las actividades. Estas dos son las actividades integradoras. Estas son las actividades formativas. Estas dos requiere que ustedes manden algo. Estas dos requiere que contesten algo. Es un formulario que ustedes responden y aquí dice están bien o están mal para saber cómo han avanzado. Este es un ejercicio solamente para práctica en casa, no necesitan mandarlo, pero ustedes lo pueden hacer y esta es la actividad socioemocional y el cuestionario que van a trabajar con la tutora. Entonces, repito, estas dos las van a trabajar con la tutora. Este lo trabajan ustedes solos en casa. Estos dos son cuestionarios y estos son los que ustedes van a tener que mandar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Vi que Gabriela nos decía, no todos sus enlaces, pero yo creo que se refería a lo de Wikipedia, ¿verdad? Ya no supe a qué se refería. Bueno, entonces, aquí también vamos a tener otro foro que se llama Foro Aprendiendo. El Foro Aprendiendo es un espacio, es decir, que aquí participamos todos y que lo que publique uno lo vamos a poder ver todos. ¿Por qué? Porque esta información es un ámbito común en el que nosotros vamos escribiendo. Ahora, ya desde el propedéutico también les han comentado algo acerca de las reglas de netiqueta. Estas reglas de netiqueta tienen que ver con la comunicación virtual. Por ejemplo, es como si yo llegara a su casa y dijera, quiero agua. Y dirían, pues, ¿quién eres? Por favor, sí, pásale. Entonces, eso mismo pasa en estos medios virtuales. ¿Por qué? Porque es un foro. Entonces, voy a hacer con mi publicación. Lo primero que hacemos es saludar y decir, hola, ¿cómo están? O hola, buenas tardes, buen día, etcétera. Luego, nuestro mensaje y luego nos despedimos. ¿Me explico? Entonces son 3 aspectos principales que ustedes deben tomar en cuenta al comunicarse en los espacios virtuales, ya sea un foro, un mensaje, un correo, lo que ustedes quieran. Primero saludan, luego escriben el mensaje y luego se despiden indicando quiénes son. Entonces, reitero, cuando ustedes se despiden, pueden colocar, en este caso, estudiante tal o alumno tal con el nombre y el grupo al que pertenecen. ¿Por qué? Porque esto nos va creando hábitos de comunicación
las características es que al iniciar cualquier nueva oración, ustedes tienen que escribir de forma correcta, utilizando mayúsculas y verificando que sus publicaciones no tengan errores ortográficos o también los que llamamos como errores de dedo. Entonces hay que verificarlo. Y aquí nosotros vamos a estar comentando que acerca de las fuentes confiables y acerca de los repositorios. Ahora, aunque yo he visto que ya algunos empiezan a comentar, por ejemplo, si su compañera Frida ya compartió este enlace y ya nos está explicando por qué, no puedo yo decir, bueno, yo también voy a publicar ese mismo. ¿Por qué? Porque ya está publicado. Buscar otro enlace. O por el contrario, si yo les iba a recomendar la biblioteca UAA, yo puedo entrar y decir, es que ya la compartió mi compañera, pues ahora yo también la publico. No. Tenemos nosotros que otra opción para que así nuestro espacio se vaya enriqueciendo y nosotros podamos ir conociendo también estos repositorios para que nosotros tengamos información confiable. ¿De acuerdo? Entonces, este es el foro colaborativo. Si bien es cierto que no se evalúa, aquí dice no se evalúa, pero sí es importante porque estas mismas participaciones las vamos a requerir para otras actividades. Muy bien, voy a regresar a nuestra semana 1 y en la semana 1 tenemos lo que es la actividad integradora 1, buscar información en fuentes confiables. Y en esta actividad es obtener información confiable. ¿Qué necesitamos? Realizar la búsqueda e identificar fuentes de consulta confiables. ¿Qué vamos a entregar? Este apartado siempre es importante porque luego tenemos actividades que son combinadas y te piden hacer un video, colocarlo en una presentación, colocarlo en un documento y luego dicen, bueno, ¿y entonces qué mando? ¿El video, la presentación, el documento? ¿Qué mando? Eso siempre lo van a ubicar en este apartado, donde dice ¿qué entregaré? ¿Qué es lo que vas a entregar? Una tabla en un documento de procesador de textos, en la que identifiques los medios de comunicación. Ahora, este documento de textos, ustedes lo pueden crear desde ceros o bien ubicar la plantilla que está en el apartado de cómo lo realizaré, porque aquí podemos descargar el documento de fuentes de información. Al descargar ese archivo, vean, aparece esta plantilla. Voy a mostrarla, denme un momento. Ok, José Enrique, ¿nos quieres comentar algo? Adelante, te escuchamos. Ya pueden ver el documento en su pantalla, ¿cierto? En el documento, esta es la plantilla que ustedes ocuparían para hacer la actividad integradora número 1. Y en esa actividad integradora, ustedes van a colocar aquí nombre de la actividad, cómo se llama esa tarea. Esa tarea ya la teníamos como actividad integradora 1, buscar información, que estaría aquí. En el nombre del estudiante, voy a colocar el mío porque estoy haciendo el ejemplo, pero ustedes deben colocar su propio nombre. En el grupo, ¿cómo sabemos cuál es el grupo al que pertenecen? Ustedes lo pueden ver en su perfil y también lo pueden ver en el grupo. En la lista de compañeros, ahí ven el grupo. Y la fecha, pues ya nada más van a colocar la fecha en la que están realizando la actividad. Por ejemplo, 26 de mayo del 2020. ¿Listo? Y ya, llenamos aquí este documento. Si se dan cuenta, no tengo que volver a hacer otro documento que yo empiece totalmente en blanco. Yo puedo ir colocando aquí la información. Perfecto, Adal. Podemos ver el grupo al que pertenecemos en los mensajes que hemos enviado y también en el perfil del grupo. Entonces ahí ya se pueden basar para saber en cuál grupo están. Es importante que lo escriban de forma correcta, porque ¿qué pasa si se equivocan y por estar copiando información de otro lado o incluso
incurrir tal vez en alguna práctica de que pues me pasaron la tarea y yo lo pongo así y el otro grupo dice, por ejemplo, 50 y ustedes, aunque me juren y me perjuren que es de ustedes, pues seguramente se va a calificar como no evaluable, porque lo que va a hacer esta tarea es pensar que, o nosotros vamos a pensar de esta tarea que fue copiada o que es plagio, y ni siquiera fue copiada, a lo mejor nos equivocamos al escribir. Entonces mi recomendación es que antes de que manden la tarea, ustedes se aseguren de que la información está completa. Luego, ya que tenemos aquí nuestro nombre de grupo, procedemos a trabajar con esto. Dice, incluye en la portada los datos que se solicitan con color negro. Bueno, entonces voy a seleccionarlos y vamos a poner la fuente en color negro. Vianey, adelante, te escuchamos. Dice, la fecha es de cuando empecé a realizarlo, la fecha de cuando lo estoy mandando. Yo te sugiero que sea la fecha de cuando vas a mandar el trabajo, porque es cuando ya lo terminaste. Entonces, mi recomendación es esa. Ok, ya que terminamos esa parte, vamos. Elige un medio impreso, un recurso multimedia y uno digital. Puede ser un blog, una revista, una página web o alguna institución educativa, como una página web o incluso una wiki, con información completa y confiable. ¿A qué se refiere que sea completa y confiable? Habíamos mencionado hace un momento que tenía que cumplir 3 criterios, 3 o 4 criterios, perdón, 4 criterios. Esos 4 criterios es que presente los datos del autor. Los datos del autor puede ser una persona, pero también puede ser una universidad o una organización, por ejemplo, la UNESCO, la OCDE, la SEP, etcétera. Entonces, primero que presente los datos del autor. Luego, el año de publicación. Luego, que nos presente la información. El año de publicación nos sirve para saber si la información es precisa, para saber si es actual. Vianey, ¿te escuchamos? Es que vemos que tiene la manita levantada, pero no sé si es por alguna duda. Ok, vemos también que nuestra fuente, para que sea confiable, debe ser también razonable, es decir, que tenga datos, que tenga fechas, que tenga información objetiva. Y finalmente, que presente soporte bibliográfico. Y con esto podemos decir que nuestra fuente puede ser confiable. Luego dice, investiguen los medios de comunicación elegidos en las páginas que hayamos seleccionado. ¿Qué son las TIC? ¿Cómo se usan? ¿Cuáles son sus beneficios en la sociedad? Aquí la idea es que ustedes, una vez que leyeron, puedan escribir con sus palabras a qué se refiere cada uno de estos. ¿De acuerdo? Vamos a dar respuesta a estas 3 preguntas considerando lo que leímos en la búsqueda de información. Luego dice, elabora una tabla como la que se muestra en el ejemplo con 4 filas. Las filas son las que están de forma horizontal, que es, por ejemplo, impreso, multimedia y digital. A eso se refieren las filas. Y las columnas, que son, por ejemplo, medio, referencia, por qué es confiable y por qué elegí esta fuente. Entonces, las columnas son verticales y las filas son horizontales. En la primera columna, el nombre y tipo del medio. Aquí, donde dice impreso, donde dice multimedia y donde dice digital, tenemos que escribir qué es lo que estamos buscando, qué es lo que buscamos y cómo lo vamos a estructurar. Aquí, por ejemplo, en digital voy a encontrar la información a lo mejor en un blog. Voy a compartirles un blog para que ustedes vean a qué me refiero. Denme un momento. Aquí está. Si ustedes ven en la pantalla, les estoy compartiendo la información de un blog. Aquí dice por Alba y que fue modificado hace 2.292 días. Y nos aparece entonces el autor, el título, el año y la información que se refiere a las TIC. Entonces, en el primer ejemplo, donde nos piden el medio digital, nosotros podemos colocar blog y poner el título. Aquí lo vamos a colocar como blog
y el título que es las TIC y su impacto en la sociedad. Las referencias. En cuanto a las referencias, vamos a colocar primero los datos del autor. Había comentado que era el apellido. El apellido es Besada, entonces vamos a colocar aquí Besada, coma, la inicial de su nombre, Alba. Por lo tanto, la inicial es una A. Colocamos un punto, abrimos un paréntesis para colocar el año de publicación. Aquí dice que fue hace 2.292 días. En algunos casos te muestra la fecha o el año. Aquí como no lo dice, pues simplemente hago una búsqueda en Google para preguntar cuál es. Miren, les enseño cómo. Lo único que hago es buscar en el navegador. Aquí está, fecha de hace 2.292 días y ya me aparece que era sábado 15 de febrero del 2014. Entonces ya tengo el año. Esto normalmente no es necesario hacerlo, lo estoy haciendo como ejemplo porque así me aparece en el blog. Voy a regresar otra vez al blog, ahí está. Entonces quedamos que era 2014, el título del, en este caso, que estamos leyendo se llama Las TIC y su impacto en la sociedad. Punto, vamos que se identifica como grupo de investigación STELAE, entonces vamos a colocar aquí grupo de investigación STELAE, punto, y luego vamos a colocar la palabra recuperado de, y el de que es el enlace es este, el que está en la parte superior, lo copiamos como barra de direcciones y la pegamos. Y damos un enter de tal manera que les voy a mostrar ahora el documento de Word para que vean cómo cité a esta fuente de información. Vean, yo coloqué el ejemplo del medio y ya puse el medio digital y ya puse que es un blog que se llama Las TIC y su impacto en la sociedad. La referencia van los datos completos, como el apellido del autor, la inicial del año, la inicial de su nombre, el año, el título, el grupo de investigación al que pertenece y la palabra recuperado de. Y ahora sí ya se coloca el enlace. Ahora, ¿por qué es confiable? Aquí tú ya puedes considerar los datos que consideres que la información es confiable. Por ejemplo, que leímos y nos pareció que presenta información actual, que presenta información objetiva, que nos habla del impacto de la sociedad y que es confiable porque presenta los datos del autor, porque presenta el año de publicación y porque muestra el soporte teórico basado en otras fuentes de información, por ejemplo. Entonces, no es dictado, pero es un ejemplo de cómo pueden saber si una fuente es confiable. Y luego, ¿por qué elegí esta fuente? Lo mismo, ya ustedes lo describirán utilizando sus palabras de acuerdo a lo que investigaron. Luego dice, comparte en el foro aprendiendo el vínculo electrónico a alguna biblioteca virtual o repositorio. ¿Se acuerdan que hace un momento les mostré el foro aprendiendo? Si ustedes ya hicieron su captura o su participación, entonces ya solamente vamos a compartir esa imagen. Aquí dice, es importante que no repitas la información que comparten tus compañeros para que nuestro aprendizaje se enriquezca. ¿Cómo hacemos esa captura? Voy a mostrarles ahora la ventana de nuestra plataforma. Voy a donde está la plataforma, denme un momento. Aquí estábamos en la lista de compañeros, me voy a regresar al inicio, voy a irme al foro aprendiendo y en el foro aprendiendo lo único que hacemos es realizar la captura donde haya compartido. Por ejemplo, si su compañero Enrique nos manda esta captura, ¿válido? ¿Por qué sí o por qué no?
Por ejemplo, esta publicación tampoco puede ser válida. Esta tampoco puede ser válida. Esta tampoco puede ser válida. Esta tal vez sí, porque ya nos está compartiendo un repositorio. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer nuestra captura de pantalla y llevarla. Y aquí ya, si ustedes tienen algún editor de imagen, sería genial, porque en esa captura ustedes ya pueden hacer un subrayado y saber cuál es el repositorio que están compartiendo con sus compañeros y que además no está repetido con los demás, por los demás compañeros. Entonces, así es. Entonces, efectivamente veo que ya identificaron que esa publicación no podía ser válida, no podían tener puntos porque solamente está saludando o agradeciendo. Por lo tanto, no se puede. Ok, Kenia dice que no ha podido ingresar a la plataforma. Hace un momento les compartí los datos de Mariana, que nos apoya en soporte. Entonces, yo te recomiendo que le escribas y que le indiques que no puedes ingresar a la plataforma para que te lo resuelva. Ahora, otra de las características que yo te recomiendo es que entres con el link directo. El link directo es este. Porque a lo mejor estás entrando al link anterior en el que llevaste el propedéutico. Y cada módulo va a cambiar. Entonces entra a ese enlace con tus datos y si no entras, tendrías que escribir a Mariana. Ok, después Adal efectivamente no está brindando el repositorio o no está brindando la información que se pide, por lo tanto no sería válida. Itzel nos comenta, así es, que efectivamente está pidiendo el enlace a un repositorio que no sea emitido y que nos pueda servir para encontrar información confiable. Perfecto. Entonces, ya teniendo esa captura, ahora sí, nos vamos a nuestro documento de Word nuevamente. Y en nuestro documento de Word, voy a compartirles nuevamente. Ahí está. Entonces, aquí ya colocamos nuestra participación en el foro aprendiendo y aquí ponemos nuestra captura donde indicamos cuál fue el enlace que ya compartimos. Y ya con eso habremos terminado nuestra tarea. Estos falta que ustedes los llenen, ¿verdad? Yo aquí solamente les puse un ejemplo, pero ustedes van a llenar la tablita para que esté completo. Ya que terminaron, vamos a guardar nuestro archivo, guardar como, examinar, y aquí ya le vamos a poner nuestros apellidos. Dentro de estos apellidos vamos a colocar, por ejemplo, en el escritorio, y aquí vamos a colocar primero nuestros apellidos, y luego esto. Esta es una nomenclatura que significa módulo 01, semana 1, actividad integradora 1. Ya que la haya guardado, vamos a darle clic en guardar. Y ahora sí, este archivo es el que vamos a mandar a la plataforma. Muy bien. Ahora, con eso ya tenemos nuestra actividad integradora 1. Vamos a hablar un poco de la actividad integradora número 2. En la actividad integradora número 2, voy a compartirles nuevamente la plataforma. En la actividad integradora número 2 es esta que se llama uso e impacto de las TIC en la sociedad. Al darle clic vamos a dar cuenta que aquí en el que dice que entregaré, tengo que entregar dos archivos, dos, no uno. Uno debe ser en procesador de textos y otro debe ser en la hoja de cálculo, que incluya la tabla con los datos solicitados, una conclusión sobre los resultados y las respuestas a las preguntas. En este caso vamos a crear una tabla en la hoja de cálculo y otra en un procesador de textos para hacer esta información. Entonces vamos a crear primero voy a crear con ustedes la de Excel. La de Word ya la hacen ustedes de acuerdo a lo que estamos viendo. Creo que esa es un poco más fácil, pero creo con ustedes la de Excel. Denme un momento, voy a compartirles nuevamente la otra.
Listo, ya que nosotros abrimos nuestro programa de Excel, abrimos un libro en blanco y en ese libro en blanco vamos a colocar la información de la tablita que nos pide para hacer la tarea. Entonces, esta primera tablita tiene que llevar los datos. Denme un momento, ahí voy. Estoy abriendo la tablita. Debe llevar los datos de año y hogares que cuentan con computadora y otros con computadora y con conexión a Internet. Me van siguiendo hasta aquí, ¿verdad? Ok, entonces recordemos, columnas son las que están de forma vertical y se identifican por las letras A, B, C, D, E y F. Las que son filas son las que están horizontalmente y se identifican por los números 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Entonces, si yo coloco el cursor aquí, ¿qué estoy indicando? ¿Qué celda estoy indicando? Ok, les comento. La columna y la fila, al hacer una intersección, forman algo que se llama celda, que son estos cuadritos, señalan. Estos cuadritos se llaman celdas y tienen un nombre. El nombre que van a recibir es que se identifica por la letra y por el número de la fila. Si yo doy clic, por ejemplo, en esta celda, significa que estoy en la celda E11. Si doy clic aquí, significa que estoy en C10. Ahora, regreso a donde estaba hace un momento. Si doy clic aquí, ¿cómo se llama? B2, perfecto. Entonces, de B2 nosotros tenemos o podemos seleccionar un conjunto de celdas que se van a llamar rango. Entonces, seleccionamos desde B2 hasta B8, por ejemplo. Y luego vamos a seleccionar todas las celdas donde está el texto escrito. Ya que lo escribimos, vamos a encontrar en la parte superior algo que se llama formato. En el formato hay otro que se llama dar formato como tabla. Elegimos el de dar formato como tabla y elegimos alguno de estos formatos. Aquí no hay problema. Y ustedes seleccionan que esto esté en palomita para decir que mi tabla ya tiene encabezados. Los encabezados son los que nos dicen qué tiene de información esas celdas. Por ejemplo, el año, hogares en México que cuentan con conexión de Internet. Ya que está, le damos clic en aceptar. Listo. Vean, ahora el texto, vean, es muy largo. Lo puedo reducir y este también lo podemos reducir. Aquí en la parte superior lo reducimos. Y en este texto, para que se vea completo, utilizamos este botón que se llama ajustar texto. Damos clic y en esta celda también ajustar texto. Ahora, para que se vean centrados, utilizamos la alineación. Centrar respecto a la celda y centrar el texto. Ahí está. Ya tenemos para empezar nuestra tabla. Ahora, si ustedes tienen abierta la actividad integradora, vamos a identificar qué es lo que nos que hagamos. Ya que tengamos la información en la tabla, dice, en ambas tablas agrega una columna a la derecha con el título Hogares en México con computadora, pero sin internet. Esa vamos a agregarla aquí, damos Enter y ya nos aparece nuevamente el botón de ajustar texto y esta es la que vamos a calcular. Vamos a utilizar una función que se va a llamar, vamos a hacer una resta, vamos a colocar el símbolo de igual que va a indicar que queremos hacer una operación. Y para saber que cuántos hogares en México tienen computadora pero no tienen internet, tengo que hacer una resta. Los que tienen computadora con los que tienen internet. Entonces selecciono, ya que puse el símbolo de igual, selecciono en este caso C3 menos D3 y damos Enter. Automáticamente nos va a aparecer los cálculos que hace para cada uno de ellos.
Entonces, aquí está un resultado tal vez con una falacia, porque es más grande el número de hogares que cuentan con conexión a Internet, pero que cuentan con computadora. ¿A qué se refiere? A que a lo mejor no tienen una computadora, pero sí tienen una conexión a Internet. Por ejemplo, pueden tener conexión a Internet y utilizarla en la navegación de una televisión o de un celular o de una tableta y no precisamente una computadora, por decir algo. Entonces ya tenemos nuestra tablita con la operación que nos pide el ejercicio. Después voy en el punto 3. En ambas tablas obtiene el número de hogares. Ajá, es el que ya hicimos y ahí nos presenta un video tutorial en Excel para poder hacer el ejercicio que ya les expliqué. Luego vamos a buscar la información sobre la importancia del Internet, que ya es búsqueda de información. Mínimo 2 fuentes de información deben ser confiables. Luego, a partir de la información consultada en ambos documentos, genera una misma conclusión de al menos 12 renglones sobre las implicaciones de tener acceso a Internet. Y luego vamos a contestar las preguntas de qué ventajas encuentras en la utilización de la hoja de cálculo, en la elaboración de tablas y para qué tipo de tareas utilizarías hoja de cálculo y para qué tipo de tareas el procesador de textos. Entonces, aquí lo que les puedo enseñar, además de esto, es que nosotros podamos insertar un cuadro de texto. Por ejemplo, estamos trabajando con Excel. Puedo dar clic en insertar y en insertar elegir los objetos que son las ilustraciones, ir a donde dice formas y en formas elegir el que dice cuadro de texto. Lo puedo seleccionar e insertar en este espacio. Y aquí ya puedo agregar conclusiones, las respuestas a las preguntas y mis referencias. ¿De acuerdo? Aquí puedo ya ir trabajando sin que haya problema. ¿Por qué no lo trabajamos de forma directa? Porque al trabajarlo aquí, cada vez que tú escribas y des enter, te va generando como si fuera un nuevo renglón y eso te va a dificultar el texto. Otra de las formas es que tú selecciones un conjunto de celdas, así por ejemplo, y luego des clic donde dice combinar y centrar. Y así ya vas a tener un espacio de texto, pero cuando des enter, pues esto también te va a saltar a la siguiente. Entonces, por eso es que mi recomendación es que mejor insertes un cuadro de texto y así ya puedas trabajar como si estuvieras agregando toda la información. Esta es la parte más complicada de la tarea, lo demás ya es buscar información confiable y agregarla de acuerdo a sus palabras. Ya que hayan terminado de hacer pasen a hacer el documento de Word, de tal manera que cuando me manden esta tarea deben venir 2 archivos, el de Word y el de Excel. El de Excel tiene que venir la fórmula que utilizaron para hacer este cálculo. Si no viene la fórmula, significa que copiaron los resultados o que los hicieron con la calculadora. Entonces, eso no se valdría. Tendrían que colocar la fórmula que ocuparon para determinar estos resultados. Y eso sería todo en cuanto a esa. ¿Alguna duda con esto? Perfecto, muy bien. Eso me parece excelente. Entonces, recordemos, las actividades formativas son cuestionarios que van a hacer, el ejercicio en casa lo realizan y no lo tienen que mandar, el foro Aprendo es grupal, todos lo vemos, y las actividades socioemocionales las trabajan con la tutora. Finalmente, ustedes se preguntarán, ¿por qué hacer la sesión el día de hoy a las 4 de la tarde? Bueno, lo hacemos el día de hoy para que así ustedes tengan la asesoría antes de mandar su tarea. Yo les que pueden adelantar su tarea los lunes, pero todavía manden. Envíenla hasta que hayamos tenido nuestra sesión de asesoría para que puedan aclarar si tienen alguna duda. Y así ya pueda ser de alguna manera más clara la forma de calificarlos. Acuérdense que la forma de calificarlos también se estipula en las rúbricas. En el nivel de experto, ahí dice lo que yo les califico. Pero si ustedes llevan a cabo la virtual cuanto antes, pues también van a tener más tiempo para hacer sus tareas. Aunque yo les propongo esta hora, si ustedes dicen, bueno, yo prefiero que sea otro día o en otro horario, pues ya ustedes también me dirán a través del mensajero.
¿Dudas o comentarios de forma general? ¿Alguien tiene algo más que comentarnos? Muy bien, pues entonces por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y les deseo mucho éxito en este primer módulo. Recuerden que al trabajar con sus actividades, si surgen dudas, pues bueno, ya me estarán escribiendo a través del mensajero. Ok, muy bien, Adal, puedes mandar la propuesta y también con tus compañeros, y si todos determinan que sea más temprano, con mucho gusto. Que estén muy bien, hasta luego, me dio gusto saludarlos, nos estamos saludando en nuestra próxima sesión. Hasta luego.